días, amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a leer una vez más la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer el mismo texto que leímos la vez anterior, versículos del 1 al 7. Tomando en cuenta que en esta ocasión vamos a considerar solamente la primera parte del versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a orar una vez más para encomendarnos al Señor. Amado Dios y Padre, gracias te damos una vez más por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las pruebas y obstáculos nos permite, Señor, estar compartiendo la palabra en esta mañana. Te pido, Padre, que me ayudes a exponer tu palabra de la manera más clara, Señor, posible, de la manera más bíblica, Señor, que humanamente pueda hacerlo, de manera que no hables según mi humana sabiduría, sino según Dios, lo que tú nos estás diciendo a través de tu palabra. Que seas tú hablando a través de mí a tu iglesia, Padre amado, y que seas tú obrando en tu iglesia, abriendo sus corazones, haciéndolos receptivos para tu palabra. Señor, de tal manera que esta palabra quede en sus corazones y puedan aplicarla por obra y podamos aplicarla por obra en nuestras vidas, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú eres justo y fiel. Aquí nos encomendamos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Hermanos, para empezar esta predicación me gustaría primero invitarlos a que me acompañen al siguiente pasaje de las Escrituras, que se encuentra en Primera de Reyes 3, versículo 16. Les invito a que me acompañen en ese pasaje para iniciar con ese pasaje. Primera de Reyes 3, del 16 al 28. Esta es una historia que es bastante conocida por todos, me parece que es bastante conocida aún en el ámbito fuera de lo cristiano, pero que rara vez la vemos en la Biblia. Normalmente la gente se la sabe porque la escuchó o la vio en la televisión o algo así, pero rara vez la ven en la Escritura. Dice así, Primera de Reyes 3:16. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: Ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto y el mío es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive y tuyo es el muerto. Y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis.
ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Nosotros hemos escuchado muchas veces este pasaje, ¿cierto? Se nos habla de dos mujeres que decían ser la madre de un niño. En esta ocasión, este pasaje nos está mostrando cómo es demostrada la sabiduría que Dios le ha dado al rey Salomón. Y él hace uso de esa sabiduría que Dios le dio para juzgar y para descubrir cuál es la verdadera madre de ese niño. ¿Y cuál era la verdadera madre de aquel niño? Aquella que se preocupaba genuinamente por su hijo. Porque sin importar lo que dijeran las dos mujeres, solamente la verdadera madre estaría dispuesta a perder a su hijo con tal de salvarle la vida. Esa era la condición que en su sabiduría, la que Dios le había dado, el rey Salomón determinó para saber cuál era la verdadera madre. Y sin dejar eso de lado, recordemos el contexto en el que estamos en Primera de Timoteo. Recordemos que los falsos maestros, habían falsos maestros en la iglesia y que Pablo había dejado a Timoteo en esa iglesia para que radicara esa falsa doctrina. Y para ello Pablo equipa a Timoteo con una serie de instrucciones que son las que les está escribiendo en esta carta. Y la vez anterior hablábamos acerca de la instrucción que tiene que ver con el llamado al ministerio pastoral. Y veíamos cómo Pablo invitaba a todos los creyentes a ser pastores de una iglesia, porque él cita un dicho muy famoso de ese tiempo entre los cristianos. Básicamente les estaba diciendo, no hay mejor tarea, no hay tarea más loable que ser pastor. Pero el problema es que en Éfeso había muchos pastores y no todos eran verdaderos pastores de Cristo. No todos lo eran. Entonces era necesario determinar de alguna forma quién sí era y quién no era pastor. De manera que, porque si no tendrían que poner a todo el que quisiera ser pastor como pastor. Era necesario que hubiera una condición que permitiera limitar ese llamado. Y así, como el rey Salomón condicionó el amor de las madres para saber quién era la verdadera, así Dios en su palabra, a través del apóstol Pablo, nos ha provisto de una condición para saber quién es aquel al que Dios ha llamado para que sea el pastor en una iglesia local, de esa iglesia en la cual Dios le ha puesto. Por eso a esta predicación le he puesto por nombre la condición para el llamado pastoral, y la explicaré con dos preguntas. ¿Cuál es la condición a cumplir y por qué se condiciona ese llamado? Primera pregunta, ¿cuál es la condición a cumplir? En el verso 1 de 1 de Timoteo 3, Pablo dijo, palabra fiel. Texto que como veíamos la vez anterior, como se traduce en otras versiones de la Biblia, nos da a entender que esa palabra fiel se refiere a un dicho que es verdadero, que es conforme a la palabra de Dios. Por eso en otras versiones de la Biblia lo traducen como se dice y es verdad, porque es un dicho que es verdadero. El dicho es, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora bien, el hecho de exaltar ese dicho nos lleva a pensar, como ya dije, que Pablo está invitando a que todo el que quiera ser pastor en la iglesia, todo cristiano que quiera ser pastor, desee serlo, anhele ser pastor, porque no hay mejor tarea. Por eso dice buena obra desea. Hablábamos la vez anterior también que buena obra se refiere a la mejor obra a la que uno puede aspirar como varón. Y hablamos también del caso de las mujeres y en el caso de los hombres. Pero aquí, hablando del ministerio pastoral, entonces vemos que se nos dice que ese ministerio es la mejor obra a la que un varón cristiano puede aspirar. Pero también veíamos la vez anterior que la palabra alguno que aparece en ese dicho, a lo largo de toda la carta de 1 de Timoteo, ¿cómo la utiliza Pablo? La utiliza precisamente para hablar o para referirse a los falsos maestros o a personas que han seguido su doctrina. Así que cuando Pablo está diciendo alguno, está limitando el llamado. Es decir, él está diciendo, existe ese dicho, es verdad, lo que ese dicho dice es cierto. Todos deben aspirar a ser pastores, pero no todos deben serlo.
no todos deben serlo, no podemos permitir que todos lo sean, porque si no, caeremos en una situación como la que estamos ahora, que la falsa doctrina ha entrado en la iglesia. Por eso Pablo limita ese llamado con una condición. ¿Cuál es esa condición? Él la dice allí, ¿cierto? Es necesario que el obispo sea irreprensible, de tal forma que la condición es que el pastor debe ser irreprensible. Y esa es la condición que debe evaluarse. Todo el que aspira a ser pastor de una iglesia debe aspirar también a ser irreprensible. Y digo que debe aspirar a ser porque lamentablemente no siempre se da. No siempre se da el caso que los que aspiran a ser pastores sean irreprensibles. Pero vayamos al asunto. ¿Qué significa ser irreprensible? En el original griego, la palabra que aquí se traduce como irreprensible es aneplectos, que básicamente lo que hace es transmitirnos la idea de alguien a quien no se le puede acusar de nada malo. Alguien que no se puede arrestar por un crimen cometido, porque en realidad no hay pruebas que demuestren ese crimen. Es alguien que se considera inocente, alguien que no se puede reprender. Sin embargo, esa explicación podría llevarnos a pensar entonces que alguien así debe ser alguien que sea perfecto. Porque está diciendo alguien que no se pueda reprender es alguien que sea perfecto. Pero perfecto solo hay uno, y es Dios. Él es perfecto. Cristo es perfecto, y por eso la Biblia lo llama el príncipe de los pastores. Pero los pastores de las iglesias locales no son perfectos. No son perfectos, solamente Cristo es perfecto. Un pastor, un obispo, un anciano, ya dije la vez anterior, las tres palabras se refieren al mismo oficio, no es más que ¿qué? Que una persona común y corriente como los demás, al que Dios ha llamado a cumplir una tarea determinada. En este caso es cuidar y velar por la iglesia de Cristo. Pero como ese pastor es una persona común y corriente como lo somos todos, no está libre de errores y es un pecador más como todos nosotros, de tal forma que el ser irreprensible no puede significar ser perfecto, porque ningún ser humano puede ser perfecto, ninguno. Si esa fuera la condición, entonces todos los pastores de todas las iglesias locales del mundo tendrían que renunciar a esa labor por hallarse incapacitados para cumplir con el ministerio pastoral. Gracias a Dios no es así, sino que a lo que se refiere es a que la persona que sea pastor debe ser alguien a quien no se le hallen fallas graves, o alguien a quien no se le pueda acusar por escándalos públicos, y que esos escándalos sean válidos y no sean parte de algún tipo de difamación que se esté dando en su contra. Porque claro, a cualquiera de nosotros pueden difamarlo, a cualquiera de nosotros pueden inventar cualquier cosa de mal contra nosotros mintiendo, pero eso no es algo demostrable, y si no es demostrable no es válido. De manera que el hecho de que alguien sea difamado no lo hace, difamado solamente hablando de él, sin ningún tipo de prueba válida, no hace que una persona deje de ser irreprensible. Por lo que sí hace, pero lo que sí hace que una persona que deje de ser irreprensible, ¿qué es? Su testimonio. Testimonio. Tanto su testimonio como dentro de la iglesia, como su testimonio fuera de la iglesia. Y por su testimonio me refiero a su testimonio actual. Lo que pasa es que él antes de ser cristiano era drogadicto, entonces es irreprensible. Bueno, ahí dependería la situación de cómo de tanto estuvo con la droga, ¿cierto? No, porque también está otro asunto. Su testimonio actual, siempre y cuando su testimonio pasado no afecte su testimonio actual. Y en ese caso entra en juego la iglesia local, porque la iglesia local debe ver de qué manera esa situación puede afectar al que aspira a ser pastor o no. Si cometió pecados que en realidad no fueron escandalosos, que no afectaron su testimonio en gran manera, eso no lo descalifica de ninguna forma. Pero si hubo un montón de hijos regados por ahí y esos hijos vienen ahora
a él a hacerle escándalos y formarle algún tipo de problema, eso sí afectaría su condición de ser irreprensible. Así que a eso es a lo que se refiere. Así que el hecho de que alguien pueda ser irreprensible o reprensible depende también de, en el caso del testimonio, de los pecados que ha cometido, de la gravedad de los mismos, de la recurrencia de esos pecados y de su actitud ante esos pecados. Así que son cuestiones muy específicas, no podemos generalizarlas, sino que la iglesia local, a la hora de escoger al pastor, debe analizar cada caso con cuidado. Debe analizarlo con cuidado, con oración y con la guía del Espíritu Santo. Por ejemplo, leamos lo que dice Pablo en Gálatas 2:11. Y veamos una situación que allí se presenta. Dice Gálatas 2, capítulo 11, hasta el verso 14 voy a leer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Recuerdo, está hablando Pablo, porque era de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal forma que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Recordemos que para ese tiempo Pedro ya era un apóstol. No era el Pedro que te tenía miedo de irse al agua. Era el Pedro que era un apóstol ya. Y al leer ese texto, ¿qué podemos nosotros pensar de Pedro? Era Pedro irreprensible. Bueno, si vemos las circunstancias, nos estamos dando cuenta de que lo que está pasando es que Pablo está reprendiendo a Pedro por su comportamiento. Y por lo que dice el resto del pasaje en Gálatas, no vemos que Pablo se retracte de ninguna manera, porque él defiende su argumento. ¿Y será que por eso Pedro aceptó la reprensión de Pablo? ¿Será que no le gustó? ¿Será que ella dejó su relación con él de lado? ¿Será que rompieron vínculos y dijeron, no, esto no, yo con este hombre no, porque este hombre anda aquí avergonzando de frente a los demás? ¿Será así? Cierto que no. En 2 de Pedro 3:15 leemos que dice Pedro: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Guardó Pedro algún tipo de remordimiento contra Pablo? No, sino que lo llama amado hermano. Así que Pedro no solo no guardó ningún tipo de remordimiento contra Pablo, sino que además exaltó la sabiduría que Dios le había dado. Por lo que podemos inferir que Pedro aceptó la reprensión de Pablo, lo consideró como un instrumento de Dios para amonestarlo a él. Y como no se vuelve a mencionar aquel asunto, entendemos que Pedro cesó de esa situación. O sea, eso fue algo que pasó en ese momento. Pablo le puso el freno y hasta ahí llegó todo. No, la cosa no pasó, como dice uno, a mayores. No hubieron mayores consecuencias. Así que eso no descalifica a Pedro como irreprensible, porque no fue algo que tuviera mayores consecuencias. Si Pablo no hubiese intervenido, hubiese dejado que Pedro siguiera, y quién sabe hasta qué extremo hubiese llegado Pedro, la situación sí hubiese sido diferente. Pero Pedro aceptó la reprensión y prosiguió entonces en el buen camino. Así que si un pastor o alguien que tiene anhelo por el pastorado comete una falta que no es de algo escandaloso, pero se arrepiente, se aparta de su pecado y la cosa no tiene mayores consecuencias, todavía se le podría llegar a considerar irreprensible. Obviamente analizando el caso, que no se puede generalizar, depende mucho análisis de parte de la iglesia de la situación, porque lo que se busca evaluar es la actitud general de la persona. Recordemos que cuando Abraham bajó a Egipto y se escudó en la mentira diciendo que su esposa era su hermana, ¿eso lo descalificó a él como siervo de Dios? No.
Él vino a ser el padre de la nación de Israel. Vino a ser el padre de la nación de Israel. Recordemos que a causa de su pecado, a Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida. Pero a pesar de ello no fue descalificado como líder ni se le quitó crédito a todo lo que él había enseñado. Por el contrario, todo lo que enseñó se registraron en los 5 primeros libros de la Biblia. Así que eso no lo descalificaba en ninguna manera como líder. Recordemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero aún así cometió pecado con Betsabé y mató a su esposo Urías elitita. Y a pesar de ser algo tan grave en este caso, aún así no fue descalificado como rey del pueblo por Dios. Recordemos que Isaías había sido un hombre de labios inmundos, pero el Señor lo limpió de eso y lo envió a anunciar su mensaje. Recordemos que Pedro llegó al Señor Jesús 3 veces, pero el Señor lo perdonó y lo restauró de su pecado y lo comisionó para que apacentara a sus ovejas. A Zacarías y a Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, Lucas los llama irreprensibles en cuanto a los mandamientos y a las ordenanzas del Señor. Eso lo dice en Lucas 1:5. Sin embargo, el mismo pasaje nos dice que Zacarías, cuando el ángel se le apareció, no creyó que era verdad que iba a tener un hijo, y por eso el ángel, ¿qué pasó con él? Quedó mudo. Se dejó de cumplir la promesa y no nació el niño. No, eso no evitó que eso pasara. No evitó que eso pasara. Y así hay muchos casos en la Biblia de hombres imperfectos a los que Dios ha llamado para que le sirvan. De tal forma que ser perfecto en ninguna manera es requisito para ser irreprensible. No lo es. Sino más bien que aquel que es irreprensible procura agradar a Dios en todo y día tras día busca dejar de lado todas aquellas cosas que pueden ser reprendidas por su persona. Lo que hizo David con relación a todo lo que dije me parece que es como que lo más grave de los ejemplos que cité. Por lo menos es la idea que uno piensa. Pero recordemos que David apenas fue confrontado con su pecado se arrepintió y pagó las consecuencias por ello. Y pagó las consecuencias por ello. Así que hay situaciones concretas en las cuales se necesita la sabiduría y la guía de Dios. En el caso de David, eso sí lo descalificaría como pastor, pero Dios no lo descalificó como rey. Por eso, lo que descalifica a alguien de ser irreprensibles o no son este tipo de cosas, sino aquellas que afectan a su testimonio, como ya dije, tanto dentro como fuera de la iglesia. Así que la condición para el que es llamado al pastorado es que sea irreprensible. Pero si no se trata de ser perfecto, entonces, ¿cómo hace la iglesia para evaluar qué tan irreprensible es una persona? ¿Cómo sé yo si alguien es irreprensible o no? Porque si no es perfecto, hay pecados que no son escandalosos, hay situaciones. ¿Qué me guía a mí para ello? Bueno, la misma Biblia. Obviamente Dios no nos va a dejar desprovistos ante ese tipo de situaciones. Es lo que dice Pablo en este pasaje. Por eso vemos lo que Pablo está diciendo. Le está diciendo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Cómo sé yo si es irreprensible? Si es marido de una sola mujer, si es sobrio, si es prudente, si es decoroso, si es hospedador, si es apto para enseñar, si no es dado al vino, si no es pendenciero, si no es codicioso de ganancias deshonestas, si es apacible, si es amable, si no es avaro, si gobierna bien su casa, si tiene a sus hijos en sujeción con toda honestidad, si no es un neófito, si tiene buen testimonio con los de afuera. De tal forma, entonces, que ser irreprensible, ¿qué es? La condición fundamental para evaluar a aquel al que aspira a ser pastor. De manera que la palabra irreprensible en el texto, en todo 1 Timoteo 3, del 1 al 7, ¿qué viene a ser? Una especie de título que engloba todo lo que allí está diciendo. Por ejemplo, después de la palabra irreprensible vemos que dice marido de una sola mujer, lo cual quiere decir que un hombre que tenga, por ejemplo, 2 mujeres ya no es irreprensible, porque tiene 2 mujeres, porque está violando el requisito que la misma Biblia está dando. Así que esta es la forma en la que la iglesia puede evaluar la irreprensibilidad de un hombre, a través de los requisitos que la Biblia da, en este caso Pablo.
Ya dije, si un hombre es avaro, tú ves que tiene esa actitud de avaricia, no es irreprensible. Si es un neófito, no es irreprensible. Un hombre que es dado al vino, no es irreprensible. Y por tanto, ninguno de estos puede ser un pastor. O si ya lo es, automáticamente quedaría descalificado de ser pastor, porque estaría evidenciando que no lo es. Y aquí vemos todos los requisitos que Pablo da para que se cumpla entonces la condición de ser irreprensible. Sin embargo, hemos de tomar en cuenta algo, y es que estos requisitos no son necesariamente los únicos. Pablo no busca dar una lista exhaustiva de requisitos, sino más bien una lista que es representativa, porque algunos de estos requisitos pueden implicar otros, y otros se relacionan entre sí. Además, a Tito, Pablo también da una lista de requisitos para considerar a alguien irreprensible, para ser pastor. Pero esa lista que Pablo le da a Tito incluye requisitos que aquí no están en Timoteo, y aquella carece de requisitos que acá sí están. Porque a pesar de ser inspirado por el Espíritu Santo, al escribir esta lista, Pablo tenía en mente la situación de la iglesia de Éfeso y todas aquellas cualidades que automáticamente descalificaban como irreprensibles a aquellos hombres que él veía en esa iglesia que en realidad no deberían ser pastores, que en realidad Dios no había llamado para ser pastores en Éfeso. De manera que ser irreprensible es la condición que todo aquel que anhele obispado debe cumplir. Pero, ¿y por qué debe? O sea, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué Pablo condiciona al llamado al ministerio que él mismo está dando? Bueno, esa es precisamente la segunda pregunta. Pregunta número 2, ¿por qué se condiciona el llamado? Como ya dije, Pablo alaba el anhelo por el obispado al citar el famoso dicho: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Al decirlo, está invitando a todos a querer ser pastores, pero recalca que no todos los cristianos van a ser pastores, porque hay que cumplir una condición para ello, que como ya dije, es ser irreprensible. Y que Pablo dice, no solo que hay que ser irreprensible, sino que es necesario. Es necesario ser irreprensible para poder llegar a ser pastor. Como ya dije, precisamente, ser irreprensible es lo que la iglesia debe evaluar, el que aspira a ser pastor. Y es que si no se evalúa el llamado, entonces cualquier persona pudiera llegar a ser pastor de una iglesia, y eso es algo muy serio, pues del pastor va a depender el rumbo que la iglesia va a tomar. Por eso mismo debe ser la iglesia local la que evalúe el llamado del que anhela ser pastor, y no una iglesia madre, o un conjunto de iglesias, o un conjunto de hombres, o algo así, sino que es la misma iglesia. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser el pastor de la iglesia alguien a quien otras personas han determinado que lo sean? Si esas personas no están en esta iglesia. No, debe ser la propia iglesia local quien debe evaluar ese llamado. Debe ser esta iglesia local quien evalúe ese llamado, para ver si el llamado es de parte de Dios o no. Porque como ya expliqué la vez anterior, pueden haber distintas motivaciones por las cuales alguien podría querer ser pastor. Y es precisamente la condición de irreprensible la que nos dice a nosotros si en realidad es Dios el que lo está llamando, o si es él solito que quiere ponerse allí. Pues si el llamado es de Dios, Dios hará que esa persona sea irreprensible. Como por ejemplo en el caso de Daniel, el texto que leía el hermano mientras presidía. Daniel 6, del 3 al 5 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarlo, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Qué nos dice ese texto? Que los que tenían envidia contra Daniel
buscaban algo de qué acusarlo, buscaban algo con lo cual reprenderlo. Pero ellos no buscaban cualquier cosa. No era que Daniel se deja crecer muchos bigotes. No, ellos buscaban algo en específico, ¿cierto? Lo relacionado con el reino, porque esa era la función de Daniel. Esa era su labor. El reino era para Daniel lo que el ministerio pastoral es para el pastor. Daniel no era perfecto, pero en lo referente al reino, a Daniel no se le halló ninguna falta. Asimismo, en lo referente al pastorado, al pastor no se le debe hallar ninguna falta. Sería muy difícil hallar a un político que no cometa algún tipo de acto corrupto, o que en algún momento de su carrera política no haya cometido algún tipo de acto de corrupción, porque eso es lo que tenemos en la mente, lo que nosotros vemos que se hace, es lo que nosotros entendemos, que así sea un pequeñito acto de corrupción tuvo que haber cometido en su momento. Esa es la idea general que se sabe y que se tiene, porque en condiciones normales, en un mundo impío, donde todos los demás cometen actos corruptos, para tú poder sobresalir por encima de ellos, ¿qué debes hacer? Algún tipo de acto corrupto. Así sea la persona que tenga las más nobles intenciones y digas, yo soy el hombre que va a transformar este país y va a acabar con la corrupción. Pero para poder tener el poder, para poder llegar a hacer eso, debería hacer en algún momento, uno entiende que en algún momento debería hacer algún tipo de acto corrupto. Así sea por una noble intención. O por lo menos se vería tentado a hacerlo. Y esto no es nuevo, siempre ha sido así desde que entró el pecado al mundo. Eso era lo que pasaba en el caso de Daniel. Los sátrapas, ¿qué eran? Políticos, y como tal, les era imposible pensar que no hubiese un político que hubiese llegado a estar por encima de ellos sin haber cometido ningún tipo de acto corrupto. Por eso era lo que buscaban en Daniel, pero no lo encontraron. ¿Por qué no lo encontraron? ¿Por qué no encontraron en Daniel ese tipo de acto corrupto? Porque vemos que Daniel era un político. Él era un político que estaba por encima de ellos. El asunto es que no se nos dice en ninguna parte que Daniel haya buscado ser un político. Nosotros no vemos que se nos diga, no, Daniel procuró entonces ganarse el favor del rey para que lo pusieran a cargo. No. ¿Cómo llegó entonces Daniel a estar en esa posición? Dios en su soberanía lo puso allí. Fue Dios. ¿Y Daniel qué era lo que quería hacer? Agradar a Dios. Él quería hacer lo que agradaba a Dios. Eso queda obvio y tú no lees pasajes de los leones. Él prefirió que lo encerraran con los leones a hacer algo que no agradara a Dios. Y por eso Dios lo exaltó y lo puso en esa posición tan elevada. Daniel no era un hombre perfecto, porque como todos nosotros, él nació con el pecado de Adán. Pero él tenía algo que los otros no. Él tenía la motivación correcta, la que venía de Dios y no de Daniel. Por eso Daniel era irreprensible. Él no buscaba cambiar el mundo, sino que lo que él buscaba, ¿qué era? El reino de Dios y su justicia y su posición política le vino por añadidura. Porque lo que él impulsaba cada día no era la ambición por, bueno, ahora soy el tercero en el reino, mañana soy el segundo y después soy el rey. No, eso no era lo que a él le motivaba. Lo que a él le impulsaba no era eso, lo que a él le impulsaba era el amor que él sentía por Dios. Por eso no importa la posición social, las habilidades o incluso la preparación de una persona, lo importante es que sea Dios el que lo haya llamado. Porque por no tomar esto en cuenta, en muchas iglesias hay pastores que no están cualificados para ser pastor. Porque si Dios llama a alguien para que sea pastor, Dios va a hacer que esa persona sea pastor. Porque si Dios llamó a Abraham para que sea el padre de la nación de Israel, no iba a dejarlo en su pecado. Dios trató con él y lo sacó de esa situación de pecado para hacerlo irreprensible. Así pasó con David, así pasó con Isaías. Así vemos que, ¿por qué se da entonces que son irreprensibles? Porque la obra no es del hombre, sino de Dios. Por eso decíamos también la vez anterior que aún si un verdadero cristiano con verdaderas intenciones anhelara ser pastor y Dios no se lo hubiese concedido, no lo iba a conseguir. Porque Dios lo guardaría de eso precisamente para su bien, porque Dios no lo estaba llamando a eso.
Pero si Dios ha llamado a alguien, así sea la peor persona del mundo, Dios va a obrar en esa persona hasta que esa persona tenga el molde irreprensible. Dios va a ir obrando en esa persona. Por eso es que debe evaluarse esto con mucho cuidado. Por eso es que en muchas iglesias que nosotros nos rodean, uno ve entonces que hay falsos evangelios. Uno ve que predican la prosperidad, que la motivación, que la sanidad, que el milagro. Y viven hablando de eso, no predican el evangelio. ¿Por qué? Porque sus pastores fueron puestos aquí por Dios. Ellos no son irreprensibles. Y la iglesia debe tener siempre mucho cuidado, no porque a ellos les pasó, a nosotros no nos va a pasar. Entonces hay que tener en cuenta que el pastor debe ser alguien que sea irreprensible, porque en esas otras iglesias el pastor puede ser de pronto el hijo del que fue pastor antes, o puede ser alguien que tiene mucha labia y mucho poder de convencimiento, o puede ser alguien que estudió en un seminario, o puede ser alguien que simplemente mandaron de otra iglesia y la iglesia de acá no evalúa a ese que mandaron. Y por eso es que hay en la actualidad tantas iglesias en las que no se predica la sana doctrina, sino que lo que hacen es endulzarle el oído a la gente para motivarla y sacarle hasta la última gota de todo lo que tienen. Y precisamente para evitar que la iglesia de Éfeso acabase así, es que Pablo le escribió esta carta a Timoteo. Porque como siervo de Dios, Timoteo debía proteger la iglesia de la falsa doctrina. Por esto es necesario condicionar el llamado al que aspira a ser obispo. La iglesia, porque la iglesia va a depender del pastor. El pastor va a trazar el rumbo y la iglesia va a seguir ese rumbo. La iglesia va a aprender a pensar como el pastor piensa. Así que el pastor debe ser irreprensible precisamente porque es el pastor, porque es el líder, porque él es el modelo a seguir para todos los miembros de la iglesia local. Notemos cómo dice Pablo en 1 Corintios 11:1. ¿Cómo dice Pablo? Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo, fíjense que Pablo no dice, sean imitadores de Cristo. Y así es que debiera serlo. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Pero ¿por qué se pone a sí mismo como ejemplo? Porque nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia a mirar a las personas, no a Dios. Porque desde pequeños nos acostumbramos a relacionarnos con el mundo a través de nuestros sentidos naturales, y por eso nos cuesta mucho seguir aquello que no se rige por esa regla, aquello que no se rige por nuestros sentidos. Nos cuesta mucho creer en algo que no vemos, en algo que no oímos, en algo que no podemos tocar. Nos cuesta. Por eso es que la gente se crea estatuas de sus dioses. Por eso hacen imágenes de los santos y aún de los apóstoles y de las personas que se narran en la Biblia. ¿Por qué? Porque se les dificulta adorar aquello que no ven. Por eso se hacen imágenes de Dios. Pero ¿quién tiene la imagen de Dios? Los seres humanos. Nosotros somos imagen de Dios. Sino que esa imagen, a causa del pecado, ha quedado distorsionada. Ha quedado distorsionada. Pero Dios, en su infinita sabiduría, en su infinito amor, ¿qué hace? Nos ha provisto personas que tengan la imagen de Cristo, no tan distorsionada, para que nosotros veamos cómo es. Entonces procuremos seguir su ejemplo. De manera que no es que el pastor sea imagen de Cristo entonces para que le adoremos y para que tomemos lo que él dice como si fuera palabra de Dios y que no se le puede decir nada porque te va a maldecir Dios si lo hace. No, sino que ellos son imágenes de Cristo porque ellos deben enseñar las palabras de Cristo y deben enseñarlas a través de sus acciones, para que nosotros imitemos su conducta, a través de su conducta imitemos su fe. Como dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Tengamos esto presente y consideremos lo que debe hacer un pastor. Para ello tomaré en cuenta las mismas palabras que utilizamos para referirnos a ello.
¿Cuáles son las palabras? Pastor, anciano y obispo. Son las palabras para referirnos a ellos que encontramos en la Biblia. La gente se ha inventado otras, pero estas son las que vemos en la Escritura. Así que empezaré por la palabra que aparece en este versículo. ¿Cuál es? Obispo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué es un obispo? Como ya dijimos en el sermón anterior, la palabra obispo viene de la palabra griega episcopos, que quiere decir un sobrevedor, alguien que sobrevé, alguien que supervisa, alguien que vigila. Es una persona que está por encima de las otras, pero no para subyugarlos autoritativamente, sino para verlos desde una posición superior. Como los obispos fuera del ámbito de la iglesia. Es decir, la palabra obispo no se la inventó Pablo en ese momento, ya eso existía. Los obispos existían en el ámbito secular. Eran los supervisores del reino, del pueblo, de la ciudad. Y ellos se encargaban de velar que la ciudad funcionara correctamente, que todo estuviera bien. Así que Pablo, al utilizar la palabra obispo, está trayendo ese concepto a la iglesia. Está diciendo el que va a ser el obispo, el supervisor de la iglesia. La función del obispo es como la de alguien, es como cuando hacen esas pinturas gigantescas, que tú te paras allí y ves, está rojo, está azul y veo como un caminito negro. ¿Y esto qué significa? No sé. Pero entonces se sube el hombre en un helicóptero, mira desde arriba y se da cuenta de que eso para mí era una mancha y una raya, en realidad era un dibujo, sino que como estaba tan grande no alcanzaba a verlo por completo. Pero el que está por encima puede ver que el panorama completo de lo que está pasando, puede ver el panorama completo. Por eso, porque él se encuentra en una distancia superior. Solo teniendo el panorama completo de la iglesia, el obispo podrá vigilarla correctamente para supervisar que la hermosa novia de Cristo, que es la iglesia, sea una iglesia sin mancha ni arruga. Porque imaginémonos una persona que no ha sido llamada por Dios para que sea obispo y se encuentra en la posición de obispo. Como es obispo va a sobrever, pero ¿qué es lo que va a sobrever? Lo que a él le interesa. Como no lee, como su motivación no puede, de pronto no es Cristo, sino que puede ser otra cosa, esa otra cosa va a ser lo que él va a sobrever, va a ser lo que le va a preocupar. Por ejemplo, si la motivación del obispo es el dinero, él va a sobrever por la situación económica de todo, pero no porque les interese que les vaya bien, sino porque dice, no, cuando gane más, va a dar más. Entonces, ¿qué dice? No, es que a mí me preocupa tu situación, tú estás diezmando. Yo he visto que tú tienes varios días que tú no das diezmo, yo he visto que tú no diste la primicia, que tú no diste, estoy preocupado por tu alma. Pero tú has hecho un pecado, eso a él no le importa. Lo único que le preocupa es que tú no estás dando diezmo y por eso te vas a arruinar económicamente. ¿Por qué? Porque él está sobreviviendo, como obispo está sobreviviendo, pero está sobreviviendo por lo que le interesa, no por lo que debería ser. Ese es el problema. La otra palabra que vemos en la Escritura es la de anciano. ¿Qué es un anciano? La palabra anciano viene de la palabra griega presbútero, también dicen presbítero, que se refiere básicamente a alguien de mayor edad, como dice un anciano. Eso, así como lo entendemos nosotros, así es en el contexto griego, pero el asunto es que Pablo está trayendo la idea del contexto judío. ¿Qué eran los ancianos para los judíos? Sí, eran personas de mayor edad, pero no era solamente eso, ¿cierto? Eran las personas que se suponía que como eran las de mayor edad, eran las más sabias del pueblo. Y como tal, los ancianos eran los que gobernaban al pueblo y se encargaban de tomar las decisiones más importantes para el beneficio del pueblo. Eran los gobernadores, porque se presuponía entonces que al tener tanta edad, eran los más sabios. Así, un anciano en una iglesia es una persona que no necesariamente tiene que ser anciano en edad, pero sí debe ser un anciano en cuanto a la sabiduría bíblica, para ser el mayor entre sus hermanos y gobernar bíblicamente la iglesia local. Imaginemos que alguien con la motivación incorrecta se hace anciano de una iglesia. ¿Cómo gobernará la iglesia? Como en el caso del anterior, ¿cierto? Como más le convenga. Va a buscar hacer aquello que él le motiva y no aquello que agrada a Dios. Entonces va a pasar el mismo caso. Su sabiduría entonces no va a ser sabiduría bíblica, sino sabiduría general, sabiduría extraída del mundo. Entonces tú ves que se para
Y no te enseña la Biblia, sino que te enseña acerca de sus experiencias. No, que cuando yo era chiquito, no sé qué, y esto y aquello. Y sabe mucho, porque ha vivido mucho, es un anciano. Tiene mucha sabiduría, pero esa sabiduría no es de Dios. Puede que diga alguna que otra cosa de la Biblia, pero si dice un poquito de Biblia, un 5% de Biblia y un 95% del mundo. Eso es algo muy grave. La tercera palabra que se nos menciona en la Biblia para referirnos al anciano es pastor. La palabra pastor viene de la palabra griega oimen y básicamente se refiere a uno que se encarga de cuidar, alimentar, consolar, buscar, amonestar y guiar a las ovejas. Eso es un pastor. El término pastor es una metáfora que el Señor Jesús utilizó para referirse a sí mismo con relación a su pueblo. Por eso dijo en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. De manera que los pastores, al encargarse de representar a Cristo en la iglesia local, vienen a servir entonces como Cristo en la iglesia. Cristo es el gran pastor, el buen pastor, el príncipe de los pastores. Los pastores en la iglesia local, ¿qué son? Una representación del buen pastor, una representación del príncipe de los pastores. No son el príncipe de los pastores, pero son una representación que Dios está dando a la iglesia de cómo es ese príncipe, de cómo es esa persona. Y entonces, como representante de Cristo, ¿qué va a hacer? Lo que hace Cristo, todo lo que hace el pastor, que ya acabé de decir. Es decir, debe cuidar, alimentar, consolar, buscar, amonestar y guiar a la iglesia local. Entonces, ¿será que una persona de estas que no buscan, que no tienen la motivación de Dios, sino que buscan su propio reconocimiento, realizarán esta labor en la iglesia? No, claro que no. El buen pastor conoce a sus ovejas. La mayoría de estos hombres que no son llamados pastores ni saben quiénes son sus ovejas. Hay hermanos a los que ni conocen, ni saben por qué están pasando. Y fulanito, sí, él es un hermano nuevo y tiene como 3 años, pero es nuevo porque nunca trata con él, nunca se ha preocupado por él, nunca le interesa a él. Si el pastor va a cuidar a la iglesia que está conformada por Cristo, ¿cómo lo va a hacer? Conformada por el cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo va a hacer? Preocupándose desmedidamente por su situación financiera. No, claro que no. Él no va a cuidarla preocupándose por eso, va a cuidar procurando que solo se enseñe en la iglesia la palabra de Dios. ¿Con qué va a alimentar el pastor a las ovejas? ¿Con un espectáculo aquí, que yo me tiro por aquí, saco volando y hago que te crezcan los brazos? No. El buen pastor va a alimentar a la iglesia con la sana doctrina de la palabra de Dios. ¿Con qué va a consolar el buen pastor a las ovejas? Con una charla psicológica. Vamos a traer a fulanita que es experta en psicología para que nos explique. No es cierto. Claro que no. Lo va a hacer con las dulces palabras de nuestro Señor que están registradas en la Biblia. ¿Con qué va el buen pastor a buscar a las ovejas? Con falsas promesas de todos tus problemas se van a acabar, vas a ser feliz, tu vida va a cambiar, vas a vivir y flotar en un mundo de rosa donde todo te va a ir bien y nada te va a ir mal. No, cierto, claro que no. El buen pastor va a buscar a las ovejas con el santo evangelio que él ha dejado en su palabra. ¿Con qué va a amonestar el pastor, el buen pastor, a las ovejas? ¿Con supuestas palabras proféticas que se acomodan a la conveniencia del pastor? No, claro que no. Va a hacerlo con la santa palabra de Dios para que nos conduzca al arrepentimiento. ¿Con qué va a guiar el buen pastor a las ovejas? Con una nueva visión o profecía que según él Dios le dijo. No, claro que no. Va a hacerlo con las antiguas palabras que ya Dios nos ha dejado escritas en la Biblia. De manera que todo lo que el pastor debe hacer, lo debe hacer con la palabra de Dios. Porque ¿qué es la palabra de Dios para el pastor? La vara. Recordemos que el instrumento principal del pastor cuando cuidaba las ovejas, ¿qué era? Su vara.
Con eso era que hacía todo su proceso. Todo lo que hacía básicamente iba con eso. La vara del pastor es la Biblia, porque gracias a ella se puede sostener y es la que le da la autoridad que él posee. Cuando los apóstoles escogieron a los primeros diáconos, ¿por qué lo hicieron? Para tener ellos más tiempo libre. No, que ya estoy cansado, no duermo. No, sino que ellos dijeron en Hechos 6:2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Y a qué se dedicaron los apóstoles? Bueno, dice el verso 4 de Hechos 6, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El pastor debe estar constantemente orando por su iglesia. Si el pastor ora por su iglesia, debe conocer las necesidades de su iglesia. ¿Cómo así que el pastor no sabe cuáles son los miembros de la iglesia? Puede que no conozca a una persona que a veces viene, a veces no viene, pero a los que son miembros debe conocerlos, porque es su oveja. Él debe cuidar a esa persona, él debe orar por esa persona. Obviamente, si tú oras por alguien, algo tienes que saber de esa persona, así sea el nombre. Y eso el pastor debe orar por la iglesia. Y además debe dedicarse al ministerio de la palabra. Porque si todo lo que él va a hacer, que vimos que hace el pastor, lo hace conforme a la palabra de Dios, entonces eso significa que el pastor debe dedicarle mucho tiempo, pero mucho tiempo, al estudio de la palabra de Dios. Y quizás algunos piensen, pero eso que tú leíste en Hechos, eso eran los apóstoles, no los pastores. Hablando de los apóstoles. Sí, pero resulta que en cuanto a su función en la iglesia local, un apóstol no es diferente a un pastor, sino que es un pastor como todos los demás, es decir, es un pastor entre los demás pastores. No es superior a ellos, sino que tiene la inspiración del Espíritu Santo, pero no es superior a ellos en cuanto a la autoridad. Por eso no vemos que Pedro dijo, bueno, a mí me parece que Esteban va a ser diácono. No, él dio directriz, él lo guió, pero él no decidió, sino que dejó que todos, entre todos, se decidieran. Porque en cuanto a su oficio, el apóstol, en la iglesia local, el apóstol es un pastor más. Como dice Pedro en 1 de Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿Qué era Pedro? Un anciano igual a los demás ancianos de la iglesia. Por eso es que él les ruega a que actúen de cierta forma. No pensemos que cuando Pablo entregó a Himeneo y Alejandro a Satanás lo hizo por sí solo. No fue que Pablo llegó y dijo, bueno, tú y tú son del diablo, se me van de aquí. No, sino que él lo que hizo fue que expuso su pecado delante de los otros hermanos para que la iglesia los entregara a Satanás. Él solamente era el guía, porque él tenía la palabra de Dios. En ese entonces no estaba escrita, la tenían los apóstoles. Porque si Pablo hubiese tenido algún tipo de autoridad absoluta, no hubiese dejado a Timoteo en Éfeso, hubiese dicho, bueno, a mí me parece que hay un poco aquí que están contaminados por los falsos maestros. Ninguno de ustedes va a ser pastor. Tú me parece que tú si tienes pinta de pastor, tú escoges a los otros. Y ya. Claro, porque si tuviese una autoridad absoluta, él no tendría que andar dejando a Timoteo allí. Él solamente dirige, como lo hacían los demás. Por eso es que Pablo deja a Timoteo en Éfeso. ¿Y qué autoridad tiene Timoteo? La autoridad de Pablo, es decir, la autoridad de dirigir. Por eso Timoteo no va a decir, bueno, aquí Pablo me dejó a mí, ahora mando yo. Sino que él va a leer la carta que Pablo le mandó. Lo que nosotros hacemos, la Biblia. La va a leer y con eso se van a guiar todos para las decisiones que la iglesia va a tomar. Y al considerar todo lo que el pastor todo lo que el pastor debe hacer en la iglesia, me parece que está más que claro que solo una persona irreprensible debe ser el pastor. Porque el pastor debe representar a Cristo dentro de la iglesia local. Pues según 1 de Pedro 2:25, Cristo es el pastor y obispo de vuestras almas. Por esto es que el pastor debe ser irreprensible, porque representa a Cristo. ¿O quién de nosotros contrataría a un desconocido para que le cuide la casa? Menos pondríamos a un desconocido a representar a Cristo en su casa. ¿Cierto? Supongamos que alguien se presenta a una entrevista de trabajo para ser, no sé, cocinero,
y que hay otros candidatos compitiendo con él. Pero cuando la entrevistan y le preguntan, ¿por qué dejó su hoja de vida en blanco? Y este hombre, queriendo ser honesto, dice, es que yo nunca he cocinado nada en la vida. Yo no sé cocinar. ¿Será que a ese hombre le darán el trabajo de cocinero? No. Los empleadores no pueden poner a alguien sin experiencia y sin conocimientos a trabajar en su negocio. Al menos no en ese trabajo. Y acaso me decían, mira, si quieres te damos aquí para que barres, y ahí vas mirando y vas aprendiendo, y cuando ya tengas la habilidad para hacerlo, te ponemos de cocinero. Pero mientras, no. Porque podría arruinarles el negocio. Nadie va a construir a alguien, nadie va a poner a alguien que no sabe construir casas a que le construya la casa. Porque, sí quedó bonita, pero ¿será que te atreves a meterte después en la casa cuando venga el aguacero, el huracán? No inspira confianza. No inspira confianza, porque el que va a realizar una obra debe saberla desde antes de hacerla. No vamos a decir como dicen por ahí. No, lo que pasa es que echando a perder se aprende. ¿Cómo vamos a dejar que alguien haga eso con la iglesia de Dios? No se puede. No se puede. Porque al que Dios llama, Dios lo capacita para que Él haga la obra que Él quiere que haga. Dios llamó a Moisés a liderar a su pueblo, pero antes de eso lo instruyó con todos los conocimientos que los egipcios habían desarrollado acerca de esa función. Y además de eso le enseñó a pastorear ovejas, para que aprendiera a pastorear al pueblo de Dios. Antes de ser rey, David ya hacía todo lo que un rey hacía. Por eso, el día que lo nombraron rey, el pueblo dijo, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Es decir, David hacía la obra de rey antes de ser rey. Por eso fue evidente para el pueblo que David era el rey que Dios había puesto para ellos. De igual forma pasa con los obispos. El llamado a ser obispo que Dios hace dentro de una iglesia local se hace evidente por la obra que esa persona hace antes de ser pastor de la iglesia. Por eso es que no todos van a ser pastores de la iglesia, aunque a todos se les invita a ello, sino solamente aquellos a quienes Dios se los ha concedido. Y ese llamado debe estar condicionado para ver si en realidad es de parte de Dios o no. Pues el pastor representa a Cristo. Y si el pastor no es irreprensible, entonces eso que nos está diciendo a nosotros, que esa iglesia local no es iglesia de Cristo. Porque Cristo es irreprensible. Aplicaciones. Hermanos, somos nosotros como iglesia quienes debemos velar porque el pastor de la iglesia sea irreprensible. Porque como ya dije, de eso va a depender el rumbo entero de la iglesia. No solamente a un año, a dos, sino aún durante toda la vida del pastor. Así que a la hora de evaluar el llamado al ministerio pastoral de algún hermano, debemos tener presente que esa persona sea irreprensible, porque Cristo nuestro Señor es irreprensible. Obviamente, Cristo es perfecto, esa persona no, pero aspira a ello, camina en pos de ello. De tal forma que si alguien a esa persona le acusa de algo, esa acusación, si es verdadera, no puede ser por una actitud pecaminosa. Si es verdadera, debe ser por causa de Cristo. No, que a mí me acusan de pronto de que yo soy homofóbico, porque no permito que los homosexuales enseñen en la iglesia. Esa es una acusación que pueden hacerla perfectamente, pero eso no quita la irreprensibilidad, porque no es conforme a la palabra de Dios. Así que debemos orar, y orar mucho, para que Dios mande obreros a su mies, para que coloque pastores que sean irreprensibles en nuestra iglesia. Y nótese que hablo en plural, no de uno solo. Porque a veces se cae en el mal hábito de pensar que debe haber un solo pastor en la iglesia. Decimos, no, ya hay un pastor, ya estamos bien. No. Como dice la Biblia, nosotros vemos que siempre que se habla de pastor, se habla en plural. Los ancianos eran varios. Obispos, ya habían obispos. Los pastores son un regalo, por eso dice maestros y pastores en Efesios 4:11. Siempre se habla en plural, no debe ser uno solo. Puede que por la circunstancia providencialmente haya uno, pero debe aspirar la iglesia a que haya más de uno.
Y a medida que la iglesia vaya creciendo en cantidad de miembros, la cantidad de pastores también debe crecer. Porque una sola persona o dos personas no pueden ocuparse entonces de todas las necesidades espirituales de la iglesia. Además, al haber varios pastores, entendemos que ellos están en paridad. Es decir, que no hay uno que sea entonces este es el pastor principal y este es el de jóvenes y este no. Todos los pastores son iguales y tienen la misma autoridad de parte de Cristo. No hay uno que sea más que otro. Y al estar en paridad, ¿qué va a pasar? Que entre ellos también se van a cuidar para velar que sean irreprensibles. Porque es mucho más fácil para un pastor reprender a otro que para un miembro de la iglesia. Aunque si el otro pastor no lo hace, los miembros de la iglesia deben hacerlo. Y es que todos nosotros, los miembros de la congregación, también debemos velar por la irreprensibilidad de nuestros pastores. Es decir, la evaluación del llamado del que aspira a ser pastor no termina cuando se escoge al pastor. No es que, bueno, él es irreprensible. Listo, ya es pastor, ya listo. Ya dejamos de prestar atención a ver si sigue siendo irreprensible o no. ¿Cierto? No debe ser así. Esa evaluación debe continuar mientras ese hombre siga siendo pastor de esa iglesia local. Que seguramente, si el Señor lo permite, va a ser hasta que él se vaya, porque no va a dejar de ser pastor, no, hasta que él se vaya con el Señor. Eso es así porque tengan por seguro que lo más probable es que Himeneo y Alejandro eran irreprensibles cuando fueron puestos como pastores. Porque Pablo dice, de entre ustedes mismos saldrán. Y si él ya estaba en ese tiempo, es porque eran irreprensibles al momento de su llamado. Pero con el paso del tiempo se fueron desviando de la fe. Y el asunto era que la iglesia local no estaba haciendo nada al respecto. Estaba dejando que hombres que habían dejado de ser irreprensibles siguieran siendo pastores de la iglesia. No podemos permitir que llegue a pasar algo así entre nosotros. Así que una vez que el Señor nos provea de pastores bíblicos que se preocupen por su rebaño, hemos de velar, no solo porque ellos sean irreprensibles al inicio de su ministerio, sino durante la totalidad del mismo. Por eso es una muestra de amor por nuestros pastores, y es que así como los pastores deben velar por la congregación debe velar por sus pastores, no solo por el hecho de que sean irreprensibles, sino también por todo aquello que pueda hacerles un obstáculo a ellos para ser irreprensibles. Por ejemplo, la familia del pastor, la situación económica, el crecimiento espiritual que él tiene, etc. Pueden haber diversos factores que pueden afectarle eso. La iglesia debe velar, porque esto, por ayudar al pastor con estas cosas, para que estas cosas no vengan a ser obstáculos. Por eso que dice Hebreos 13:7, acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, porque debemos tenerlos en alta estima, porque son un regalo que Dios nos ha dado, porque ellos representan a Cristo para nosotros, porque ellos con sudor y lágrimas procuran nuestro bien. Claro está, si es que son pastores irreprensibles. Imagínate que tienes que pasar por un camino lleno de espinas. Bueno, primero por ese camino va Cristo, para que sepas cuál es el camino. Porque están las espinas por todas partes, no se te va a decir por qué partes que has de andar. Luego, después de Cristo, ¿quién ha de ir? El pastor, quitando todas las espinas del camino. Y luego, ¿quién va después del pastor? Tú. Vas por el mismo camino. ¿Cuál es ese camino? El camino de la irreprensibilidad. Porque así como Cristo es irreprensible, el pastor debe procurar con todas sus fuerzas ser irreprensibles. Y tú, que sigues al pastor, debes esforzarte por ser irreprensible. Como dice Filipenses 2:14-15, haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por esto es que tú debes velar para que los pastores sean irreprensibles, porque ellos son tu ejemplo a seguir en cuanto a lo que ser irreprensible significa. ¿Quieres ser irreprensible? Imita a tu pastor, si él es irreprensible. Así como él imita a Cristo, que ciertamente es irreprensible, porque para eso te lo dio Dios, para que tengas una imagen de Cristo a la cual imitar,
para que cuando Cristo venga, tú seas hallado irreprensible delante de Él. Como dice en 2 de Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. No solamente el pastor debe ser irreprensible, todos debemos ser irreprensibles. Y es que así como el pastor representa a Cristo para la iglesia local representa a Cristo en medio de su comunidad. Es decir, nosotros representamos a Cristo en Corozal. Por eso es que somos llamados la luz del mundo.